Buenos días, buenos días. Buenos días, teacher. Quería hacerles una consulta. De pronto ustedes tienen algún problema con el link al ingresar. Vayan prendiendo las cámaras preciosos, por favor. Díaz, John Ángel, Joyce, Dubraska. Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Gracias, Elías. Hola, John Ángel, buenos días. Bueno, preciosos. Vamos a dar inicio a la clase de este día y en donde es importante, y en base al tema que vamos a ver, pues es importante saber qué es en relación a eso, lo que dice la palabra de Dios. Leamos, John Ángel, por favor, lo que está en la diapositiva. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿En dónde está eso? En Génesis 2:7. Ok, Dubraska y Juliana, por favor, para que enciendan sus cámaras. El tema que nos corresponde ver, obviamente, tiene relación con el humanismo. Ok, les había dicho que el tema que nos corresponde ver tiene relación con el humanismo y es por esa razón la importancia del texto bíblico que les había compartido y que leyó John Ángel. ¿Por qué? Porque pese a toda corriente, a todo pensamiento filosófico, pese a todo lo que quiera justificar los científicos, los antropólogos, hay un solo fundamento, hay una sola razón del cómo fuimos creados y esa es justamente la que dice en la palabra de Dios, que habla que el Señor nos formó al hombre del polvo de la tierra y nos dio el aliento de vida al darnos un soplo por la nariz, ¿sí? Y obviamente somos creados a su imagen y semejanza. Como les decía, el tema que nos corresponde ver ahora es el humanismo. El humanismo es una época, así como el Renacimiento, como se dio la Revolución Francesa, son épocas que atravesaron en los años de 1492 a 1750, que fueron los cambios que se vivieron dentro de Europa y que obviamente eso, quiera que no, tuvo una influencia en el continente americano. ¿Y por qué tuvo esa influencia en el continente americano? Porque dentro de esos años, en esos cambios que hubieron, pues se dio la conquista de América. Bien, el humanismo básicamente tiene dos aspectos importantes. En el humanismo se acepta una nueva religiosidad con sencillez y profundidad. Es decir, que ya no era algo tan nombrado para un grupo élite de sacerdotes o de nobleza o de clase, digamos, especial, ¿ya? Si le queremos dar términos actuales, digamos que se dice que en el humanismo hubo un cambio en el campo religioso, porque ya no fue solamente la religión algo
que era perteneciente, como decir, solamente a los pelucones, y solo los pelucones podrían ser sacerdotes y etcétera. No, ya se toma en otro contexto la religiosidad, detonando de que una persona digamos que sin necesidad de ser de alta alcurnia, de élite, podía también ejercer la religiosidad. Y el humanismo se dio un cambio fundamental, que se dio un rechazo al poder político de la Iglesia. Acuérdense ustedes que en el Renacimiento y aún en la Revolución Francesa, los religiosos tenían demasiado poder en esa época. Y lo que ellos decían, pues prácticamente tenía que cumplirse. Por eso es que la Inquisición fue creada, acuérdense ustedes, por los reyes, pero ejecutada por los religiosos. Todo esto vino a tomar un giro, a tomar un cambio cuando se dio el humanismo, ¿sí? Y cómo empieza ahora ese humanismo a trascender en estos años. Y es principalmente cuando sucede es en la Edad Moderna. En la Edad Moderna se vive una época de conflictos, una época de guerras, tomando en cuenta que la principal o la que abrió brecha para que se diera todo este tipo de guerras y conflictos fue lo de Carlomagno, fue lo de Bonaparte, y más adelante da como resultado la toma de Constantinopla, que era un territorio bastante grande, bastante avanzado y que era muy difícil de conquistar. Más sin embargo, en la Edad Moderna se da la toma de Constantinopla en el año de 1450. Ya vemos ahí los enfrentamientos, las guerras, los castillos como eran antes construidos y los enfrentamientos como se dieron en esta época. ¿Ya? Vamos ahora a lo que corresponde a ver cómo se da el descubrimiento de América. El descubrimiento de América se da en el año de 1492 y obviamente con la llegada de los españoles. ¿Qué podemos decir, John Ángel, en un breve resumen del descubrimiento de América? ¿Sí me escuchó, John Ángel? Sí. Que me acuerde, llegó Cristóbal Colón, esclavizaron a los indígenas, pero no me acuerdo mucho. Gracias, John Ángel. ¿Qué nos puede decir, Tiffany? Hay quien encontró América. América fue Cristóbal Colón, que vino con los españoles y conquistó. Ya, ok. Bueno, del descubrimiento de América hay muchas cosas que hablar, en el aspecto económico, en el aspecto religioso, en el aspecto social, porque hay que notar algo muy importante, que no es que América no tenía pobladores cuando llegaron los españoles. Habían los incas, los mayas, los aztecas que estaban distribuidos a nivel, y los pieles rojas que vivían en lo que es Norteamérica, es decir, el continente americano sí tenía unos indicios, tenía una cultura, tenía sus pobladores, que lamentablemente todo eso cambió con la llegada de los españoles, es otra cosa muy diferente. Sabemos que los españoles vinieron a hacer prácticamente un saqueo, un robo al continente americano, porque aquí habían metales, habían esencias como la canela, habían metales preciosos como el oro, y prácticamente sometieron a nuestros indígenas para conseguir sus objetivos. Eso en un resumen de lo que pasó en el descubrimiento de América, que se dio en 1492. Más adelante, siguiendo la línea del tiempo, podemos ver otro hecho importante que se dio, que fue el inicio de la reforma. El inicio de la reforma es un aspecto muy importante, ¿sí? Porque aquí quien juega un papel primordial es Martín Lutero en el año de 1517. ¿Quién era Martín Lutero? Era un pensador, un filósofo, pero con un criterio muy diferente a lo que veníamos presentando con los conquistadores de América.
Martín Lutero ya tenía otro enfoque, otra ideología muy diferente, y es por eso que él forma parte de los cambios tanto religiosos, económicos y sociales que se vivieron en Europa. Él congrega a un grupo de seguidores, a un grupo de personas que tenían la misma mentalidad de él y que estaban de acuerdo en que la iglesia no podía seguir ejerciendo el poder como lo hacía de esa manera, que había un cambio, que tenía que sugerirse nuevos movimientos, haber una nueva dinámica dentro de todo lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque en esos años, obviamente, el gobierno estaba en las manos de los reyes y los reyes hacían y deshacían con todas sus normas, los impuestos y las reglas que ellos ponían en esos territorios. Martín Lutero, como una persona importante en esa década, él viene a generar estos cambios. ¿Qué es lo que nos dice Martín Lutero, Joyce, por favor? Leamos la diapositiva. Martín Lutero, Contrarreforma, Concilio de Treno, Compañía de Jesús, División de Cristianismo Europeo, Guerras, Religión, Norte protestante y Sur católico. Ok, gracias. Con la ideología, con la nueva corriente ideológica de Martín Lutero, se da una contrarreforma, es decir, vienen nuevos cambios, viene a darse unos nuevos giros en todo el contexto europeo, como vuelvo y repito, principalmente en la religión y obviamente lo que estaba representado por los reyes. Ahí viene un concilio del Treno, que es un acuerdo, como una tregua que se quiere dar para evitar estos enfrentamientos que se venían viviendo en Europa, a consecuencia de que el pueblo ya estaba cansado, ya estaba saturado de tantos impuestos, de tanto saqueo, porque acuérdense que los reyes ponían muchos impuestos y todo lo que producía Europa gastaban en embarcaciones, en gentes, para que llegaran al continente de América y pudieran traer los minerales preciosos. Pero cuando llegaban las cosas de América a Europa, se distribuían las riquezas principalmente entre los reyes y los religiosos, más no se veía por el bienestar del pueblo. Entonces, esto generó de que el pueblo se levante contra los reyes. Entonces había un grupo de religiosos que obviamente estaban o eran del grupo de la Compañía de Jesús. Este grupo de religiosos obviamente se mantenía todavía al servicio de los reyes. Pero cuando se comienzan a dar estos enfrentamientos del pueblo que antes estaban sometidos por la religión, por la Inquisición, ustedes acuérdense que con la Inquisición ninguno de los ciudadanos podía tener independencia en su pensamiento y en sus actividades, y mucho menos podían pensar en rebelarse contra los reyes. Pero cuando comienza a darse la contrarreforma y los nuevos pensamientos de Martín Lutero, entonces se comienza a dividir el cristianismo en Europa. Y se crean dos grupos marcados, que en el norte de Europa se queda un grupo de protestantes, es decir, que ya llegaron al borde y decidieron, como dijeran por último, no ser parte de ningún grupo religioso, sino protestar por todos los atropellos. Sin embargo, en cambio, en el sector del sur se mantenía y tenía fuerza lo que era el catolicismo. Como podemos ver en la imagen, Martín Lutero trataba siempre de llegar a una conciliación. Él obviamente comenzó a ser perseguido por un clero de religiosos porque no estaban de acuerdo con la nueva forma, con la nueva ideología de pensar de él. Más sin embargo, en esta reunión que ustedes pueden ver aquí, es en donde se da el concilio de Treno. Es decir, Martín Lutero es llevado a como decir, consejo en donde él expresa sus puntos de vista, qué es lo que él opina sobre la religión y los cambios que necesita Europa en esos años, y llegan a establecer como un acuerdo, sí, literalmente como un acuerdo en donde ven lo que puede ejercer todavía Martín Lutero y lo que va a ceder el campo religioso. Podemos ver en la siguiente diapositiva que consecuencia o en estos tiempos de la reforma
se dio la primera revolución industrial. ¿Qué le viene a la cabeza a Elías cuando escucha la primera revolución industrial? Un avance en lo de ese tiempo, en lo de esa época. Ok. John Ángel, ¿qué pensaría usted cuando escucha el término primera revolución industrial? Como ¿cómo se diría? Como un avance, no sé qué decir, profesor. Ok, No encuentro la Juliana. palabra. Gracias, John Ángel. Juliana. Tal vez un avance en las industrias, en todos los campos que tenían esos países en esas épocas. Ok, gracias. La primera revolución industrial enfáticamente se refiere a los cambios. ¿Por qué? Porque cuando ya vienen estos nuevos cambios en la reforma, que genera que los ingresos que comienzan a recibir los europeos comienzan a invertir en su propio país, comienzan a invertir y obviamente esto lleva a que se genere ingresos y que nuevamente vuelva a tener una estabilidad económica en el campo europeo después de la devastación que hubo cuando gastaban mucho del dinero para poder mandar las embarcaciones al nuevo continente. Y mantener esas colonias en América les costaba mucho dinero. Entonces, cuando viene la primera revolución industrial, básicamente esto sucede en el año de 1750, ¿sí? Y se genera un cambio, obviamente, en la tecnología, hablemos así, que esto viene a generar algo negativo porque viene a dejar sin fuentes de trabajo a las personas, obviamente. ¿Por qué? Porque en la primera revolución industrial comienzan a crearse ciertos inventos. Y dentro de los primeros inventos que se dieron en la revolución industrial, tenemos el ferrocarril y tenemos el barco a vapor como los principales. Porque en esos años, en Europa, el mineral precioso que tenía era el carbón. Y en base al carbón se movilizaban los trenes o locomotoras y también los barcos funcionaban a carbón, ¿sí? Entonces, después de esos, entre otros inventos que hubieron en la primera revolución industrial, tenemos una máquina que ayudó para la agricultura. Obviamente, al hombre le costaba mucho trabajo, mucho tiempo poder preparar una tierra, sembrar y cuidar de esa tierra para obtener una buena cosecha. Hablemos que este proceso aproximadamente durara un tiempo de 3 meses, se me ocurre. Entre mover la tierra, sembrar, cuidar la tierra para que dé el producto final. Con esta implementación de esta máquina que se dio en agricultura, que es uno de los inventos, ¿sí? En cambio, comenzaron a optimizar tiempo. Si antes necesitaban para sembrar, qué sé yo, 1 hectárea de terreno, necesitaban bueyes o caballos o fuerza humana, entonces primerito ya se omitían los animales y quedaba solamente la fuerza humana. Y obviamente también apoyó para que se reduzca el tiempo de trabajo. Pero mientras eso era un boom en esa época, también generó que la población se quedara sin fuentes de trabajo, porque habían los grandes hacendados que tenían unos esclavos y a otros que les pagaban para producir en sus tierras. Pero como ya viene este invento de la maquinaria que les ayudaba en la agricultura, obviamente muchos se quedaron sin ingresos económicos. A eso se refiere la primera revolución industrial. La creación de nuevos inventos que facilitaran y ayudaran obviamente en la producción, ¿sí? Entonces, mientras en Europa se daba la revolución industrial, mientras se daba la creación de inventos para facilitar la vida en ese espacio, en América, en cambio, se vivía un proceso de independencias, ¿sí? La primera independencia que se dio fue la de los Estados Unidos. Acuérdense ustedes que cuando vinieron los españoles,
a los Estados Unidos, lo que es ahora Estados Unidos, llegaron al continente americano, a la parte del norte, y ahí fundaron 13 colonias, siendo la principal la de los Estados Unidos, ¿sí? Las otras colonias como que no se creían en la capacidad de poder generar una confrontación, en poder rebelarse, en poder independizarse del poder español. ¿Ya? ¿Por qué se dio la independencia de los Estados Unidos? Porque ya estaban digamos que los americanos estaban cansados de que les pongan muchos impuestos. Estaban cansados de que todo lo que producían, todo lo que ellos sacaban, el oro, sacaban los minerales, nada de eso se quedaba en su país, todo era llevado a Europa. También lo que les molestó a estas colonias era de que todas las decisiones tomaban en España y a ellos simplemente les tocaba acatar. Lo que les molestaba es que no tenían ellos un representante allá en Europa para que pudiera tomar decisiones a nombre de estas 13 colonias que había en América del Norte. Entonces, ¿qué sucedió? Se dio también que los que estaban, acuérdense que los reyes de España ponían virreyes en América. ¿Y qué función tenían estos virreyes? Tenían la potestad de hacer todo cuanto ellos quisieran en América, ¿ya? Entonces ellos ponían impuestos, ellos exageraban en todas las cosas, explotando al pueblo americano, ¿ya? Entonces comienzan a generarse estos malestares porque ellos primero se dan cuenta que no tienen quien les represente a ellos allá en Europa. Y comienzan ellos a escribir y a redactar cartas con quejas de que les suben mucho los impuestos, de que no tienen una buena calidad de vida, que no tienen un representante en Europa. Ellos comienzan a generar cartas para enviar al rey directamente de España. Pero ¿qué pasa? Que los virreyes no les convenía que España se entere de los abusos que ellos tenían con el pueblo americano. Entonces se inventaron un impuesto de los escritos, por decirlo así. El sello que necesitaban llevar estas cartas para que sean autorizadas llegar al rey tenían un precio demasiado alto. Y eso les perjudicaba obviamente a la economía. Entonces, de todos esos abusos estaban cansados estas colonias. Y es cuando Estados Unidos, con George Washington a la cabeza, entre otros, comienzan a mantener conversaciones clandestinas con el fin, con el objetivo de dar un enfrentamiento. ¿Cuál fue el pretexto ideal que ellos tomaron? Fue la Guerra del Té. La Guerra del Té se dio en Chicago. ¿Por qué? Porque Chicago era un gran productor de té, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los virreyes? Cogían todo el té que producían en Chicago y lo llevaban directamente a Europa. Y Europa se dedicaba al negocio del té. Pero ¿qué es lo que molestaba a estas colonias? Era de que no quedaba nada de ingresos en el continente americano y la pobreza aumentaba, los abusos aumentaban, la salud también se decaía, entonces ellos ya estaban cansados, hartos y saturados. Cuando venía nuevamente un grupo de europeos para llevarse la producción de té, es cuando se da la guerra de Chicago, que se llama la Guerra del Té, porque ya no pudieron llevarse ni darse este comercio porque estaban cansados. Y el principal país, como les decía, que se independizó de las colonias americanas fue los Estados Unidos. Bien, tenemos la época del Renacimiento. ¿Sí? Hasta ahí, hasta lo que sucedió con Martín Lutero, hasta lo que sucedió en la Edad Moderna con todo el humanismo, hasta la independencia de los Estados Unidos termina un ciclo, empezando uno nuevo que viene con el nombre del Renacimiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere el Renacimiento? Aquí ya viene un contexto de pintura, de filosofía, ya en un contexto más letrado. ¿Sí? Entonces ya viene un fin de la mentalidad medieval. ¿Qué quiere decir la mentalidad medieval? Que viene un fin
a esos criterios de la monarquía, a esos criterios de imposición por parte del clero religioso, y que el pueblo prácticamente tenía que vivir una sujeción sin ser parte actora. ¿De acuerdo? Y cuando viene el Renacimiento, viene obviamente varios cambios. Asimismo, en el contexto político, hubieron cambios en el aspecto social y económico, ¿sí? Se da fin a la Europa feudal, es decir, que ellos estaban al tanto o al control o al monopolio. A eso se refiere que ya en Europa esa época del feudalismo se acaba. Comienza un nuevo brote de la burguesía. ¿Qué quiere decir? Que en la burguesía, en cambio, nuevamente toma fuerza las clases de la nobleza, las clases de los reyes. Comienzan a tener nuevamente un poder en esta época del Renacimiento. ¿Ya? Pero, sin embargo, hay un aspecto que cambia la mentalidad, y es que comienza a ser los orígenes del mundo moderno, que años más tarde podríamos hablar de un mundo actual, ¿sí? Se da una nueva mentalidad en los orígenes del mundo moderno como un antropocentrismo, es decir, ya comienza a expandirse el criterio, comienza a expandirse las ideologías, la filosofía, a tener un contexto más amplio, más diferenciado, ya no solamente en el centro de Europa. Comienza a cobrar gran importancia lo que es la razón, visto desde un punto filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que comienza a darse el auge de los filósofos. Nombres de filósofos que se acuerde, Joyce. 1. Un nombre de un filósofo, Tiffany. Los más conocidos, ¿cuáles? ¿No le suena a Sócrates? Son filósofos, Platón, Aristóteles, que ya más adelante viene Rousseau y todos esos, Heller, ¿sí? A eso se refiere cuando habla que en la nueva mentalidad ya se da importancia a la razón, porque anteriormente, mientras había la época del humanismo, las personas que no pertenecían a la clase social alta estaban limitados a ser considerados, por así decirlo, como animales de trabajo, de obra fuerte, pero ellos no tenían la posibilidad de pensar ni se les daba importancia en ese tiempo a la filosofía. Pero en estos años, con la edad, en el Renacimiento, se da una gran importancia y aparecen unos filósofos en este tiempo. También se da el descubrimiento de la cultura básica, es decir, a comenzar a dejar aportar dentro de la cultura en varias formas, sea en arquitectura, sea en el arte, sea en la literatura, en la música, ¿ya? Y tenemos una tercera etapa que se da se da fin en la mentalidad medieval, que son las nuevas formas culturales. Se da una reforma religiosa, se da una renovación completa de las artes plásticas. Es decir, en las artes plásticas tenemos lo que es el arte, lo que es la escultura, la pintura, ¿sí? Entonces se comienza a dar un nuevo giro dentro de este aspecto. ¿Ya? El arte renacentista. ¿Cuál era la base, cuál era lo fundamental del arte renacentista? Tomemos en cuenta que como ya se da más importancia a la razón, comienzan a surgir materias como matemática, como el álgebra, comienzan a salir las nuevas corrientes filosóficas, la creación, los nuevos inventos, ¿sí? Todos estos eventos suceden en el tiempo del Renacimiento, ¿sí? Y tenemos obviamente en el arte renacentista un aspecto muy importante que tiene unas características diferentes, ¿sí? En Italia, por ejemplo, vive dos etapas dentro del arte renacentista. La que está dentro del siglo XV, que es el Quattrocento, y en el siglo XVI, que es el Quinquecento. Acuérdense que estos términos
habíamos visto en las universidades medievales. ¿Quién se acuerda qué quería decir cada una de estas palabras? Tomando en cuenta de que viene de 4 y de 5. ¿Se acuerdan que eso vimos en las escuelas medievales cuando estábamos estudiando el feudalismo? Decíamos que ahí era la creación de las primeras escuelas, de las primeras universidades, ¿sí? ¿Y qué es lo que decíamos ahí? Que en el siglo XV, a lo que se refiere con el 4 centro, quiere decir que eran las materias básicas en la universidad eran 4. Y en el siglo XVI aumentaron una más y viene a ser el quinquecento, ¿sí? Ya comienzan a formarse por importancia de las materias. ¿Por qué? Porque obviamente en el Renacimiento ya comienza a verse nuevas materias como la filosofía, la astronomía, la astrología. Entonces ya no podían ser solamente las materias básicas, por así decirlo. También hay un cambio en el aspecto de la belleza. Se comienza a pintar, ¿sí? Pero ya viéndole una parte, cuando comienzan a pintar los cuerpos o los desnudos que se dicen dentro del arte, ¿sí? Comienzan a verles, pero ya dándoles una proporción real. ¿Ya? Por eso podemos ver en esta diapositiva, este es un cuadro pintado en donde representa a Dios y al hombre. Estas pinturas ya comienzan a tener más realismo, como que sus cuerpos ya son más proporcionados, ya podemos evidenciar la formación o el dibujo, el trazo de músculos más definidos, podemos ver trazos ya más legibles en su cabello con movimiento. Antes eran dibujos básicos, ¿sí? Pero más adelante ya fueron teniendo otro enfoque diferente. Y obviamente en ese aspecto hubieron diferentes pintores, hubieron diferentes artistas como Miguel, que pintó varias obras en lo que todavía se mantiene en donde está el Papa. ¿Quién se acuerda cómo se llama donde está el Papa? Ya sé que está en Roma, en el Vaticano. En el Vaticano fue el lugar en donde la mayoría de estas pinturas, como las que estamos observando, con más realismo, se encuentran en sus tumbados, porque como eran más todavía de un aspecto religioso, pues obviamente eran más pintados en las cúpulas de las iglesias. Y en ese tiempo en el Vaticano, pues Miguel Ángel fue el pintor más cotizado de esos años por la realidad, era el que más se acercaba a la realidad cuando pintaba sus cuadros. ¿Ya? Preguntas, chicos. John Ángel, ¿qué pasó en la Reforma? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué aspectos cambiaron en la Reforma? Que estaba allá. Que eso fue formado por Martín Lutero, que fue como un lanzamiento, algo así. ¿Ya? ¿Qué más sucedió? No me acuerdo. Tiffany, ¿cuáles fueron las razones básicas y fundamentales para la independencia de estas 13 colonias? Bueno, yo creo. Aló. Ahí le escucho recién, Tiffany. Aló. Ahí le escucho.
Juliana, ¿cuáles fueron las razones por las que se dio las independencias en estas colonias en América? Yo creo que el maltrato, la falta ¿Sí me puede por la escuchar? economía. Ya, el maltrato, los abusos, la economía. Gracias, Juliana. Tiffany, ahora sí la escuchamos. Joyce, ¿de qué se trató la guerra del té? Debido a que, porque Chicago tenía gran ¿cómo se dice? Mercado de té, los españoles agarraban ese té y ellos prácticamente quedaron en la ruina. Dicho, yo tengo una pregunta. Dígame, Joyce. ¿Por qué en esta mentalidad, en la mentalidad medieval, creo que el heliocentrismo sería una nueva forma de cultura? ¿Por qué? Porque en la época medieval, digámosle que la mayoría de personas se fijaban en dos aspectos, en ser de la alta nobleza o ser parte de los reyes, ocupar siempre dentro de una estructura social la parte elevada. Digamos, estar a nivel de presidencia, estar a nivel de asambleísta, estar en los municipios, sean religiosos o sean personas naturales, para que me entiendan. Pero de ahí para abajo, ¿sí? Por ejemplo, los que se dedicaban al comercio, los que eran artesanos, más aún los esclavos, es decir, ellos no tenían opción a nada, no podían ser personas letradas, no podían ser personas libres para expresar sus pensamientos o personas que estaban investigando sobre las matemáticas, sobre la astronomía. Acuérdense que en ese tiempo todavía existía la Inquisición. Y la Inquisición era prácticamente ese grupo de personas apoyados por los reyes para que se vayan controlando todo o sea, los reyes querían y los religiosos controlar a todo el pueblo, que no opinen nada. Y eso se vino a cambiar en la época medieval. Eso se vino a romper. Es decir, el pueblo ya podía expresar libremente sus pensamientos, hacer investigaciones, hacer aportes a la ciencia, por así decirlo. Por eso se da esa ruptura, ¿sí? Por eso ya incluso pierde poder la Inquisición, que ya más adelante fue abolida. Por eso se refiere a que hubo un cambio de mentalidad. Es decir, ya pudieron dar opción al estudio del arte,